Ahorita vamos a estar viendo el cuarto capítulo. En sí es más para la aplicación práctica de todo lo que hemos estado viviendo o viendo. Y en sí podemos decir todo es muy práctico. La meditación de la palabra de Dios es práctico. Y eso es lo que Dios usa para cambiar nuestras vidas. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que vamos a meditar en este momento también. Y que tú lo uses, Señor, no solo para una meditación de este momento, sino que podamos estar meditando estas verdades esta noche, mañana y en los días que vienen también. Especialmente cuando estamos pasando días de dificultad, que entendamos quién eres tú. En tu nombre, amén. Muy bien. En la página 81 tenemos el capítulo 4. ¿Tú temes y obedeces a Yahweh Dios? Y es una pregunta. ¿Tú temes? ¿Estás temiendo? ¿Estás obedeciendo a Yahweh Dios? Porque las dos van juntas, la obediencia y el temor. Eclesiastés 12, 13 a 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. La paz y tranquilidad que viene de temer a Yahweh Dios siempre conlleva una vida de obediencia creciente a Él. La verdad más fundamental de nuestra existencia. Ya hemos hecho, alusión por lo menos a esta verdad. Y esta es una verdad que sí o sí debes meditar. Siendo Yahweh Dios el creador y dueño de todo lo que existe, Él merece ser el enfoque de toda su creación, incluyendo tu persona. Esto quiere decir, Él merece ser el enfoque de tu temor, tu amor, tu adoración y tu servicio. Eso es la verdad más fundamental de nuestra existencia. Dios es creador y dueño de absolutamente todo. Y así que nuestras vidas sí o sí deben girar en torno a Dios. Solo por la voluntad, por la gloria, el honor de Dios, existe todo lo que existe. Y podemos decir que en la práctica, toda persona no cristiana niega esta verdad. En la práctica, toda persona no cristiana, niega esta verdad, porque no se somete a Yahweh Dios. ¿No? De esas personas en sus vidas diarias no están orientados, ellos no están orientados hacia Dios. Pero los que somos cristianos nos hemos sometido a Yahweh Dios en arrepentimiento y fe, y estamos ya creciendo, tenemos que ir creciendo en vivir esta verdad. Entonces en este capítulo vamos a estar viendo varios, por decir, frutos de vivir, de temer a Yahweh Dios. Temerle a Yahweh Dios en lugar de temer algo de su creación, sea un Dios falso, sea otro ser humano o sea las circunstancias. El temor de Yahweh Dios en la página 82, creo, sí, produce un corazón de confianza y fe en Él. Entonces, cuando vamos temiendo a Yahweh Dios, ¿qué es lo que dijimos? A la medida que vayamos creciendo en nuestro temor de Dios, vamos a ir temiendo todo lo de la creación
menos. Va a ir decreciendo ese temor a lo que es de la creación. Entonces, el temor de Yahweh Dios va a producir un corazón de confianza, ¿no? Y una confianza en Él. Y podemos decir ese versículo en la página 82, Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que Yahweh, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel para con sus hijos. Moisés era un hombre que andaba en el temor de Dios. Su vida se caracterizaba por esa confianza y fe en Él. ¿No? En medio de la desconfianza, la desobediencia de los israelitas, Moisés seguía creciendo y en su temor, en su obediencia a Yahweh Dios. Y eso fue una confianza real de Él. Y obviamente Josué y Caleb también, cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué dijeron ellos? Sí, podemos entrar, sin duda. No hay problema aquí. Tenemos confianza en Yahweh Dios, porque ellos temieron a Yahweh, no temieron a los dioses falsos, ni a otras personas, ni a sus enemigos. Job, otra vez, también se describió como hombre temeroso de Dios. Y él tenía confianza en Dios, hasta decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Es nuestro temor de Dios, en la página 84, ahí. Es nuestro temor de Dios y nuestra confianza en Él lo que sienta las bases de nuestra obediencia a Él, ¿no? Nuestro temor de Dios y nuestra confianza en Él. Y con eso, y si quieres saber por qué estoy viviendo en desobediencia, aquí hay la razón. No estás temiendo a Yahweh Dios como debes. El temor de Yahweh Dios produce una vida de paz que está orientada, hacia Él. En medio de un contexto de terror, a los israelitas, ¿no? Por ser subyugados por otras naciones. ¿Y cuál de nosotros ha vivido tal semejante temor o circunstancia? Ninguno, ¿no ve? De ser subyugados forzadamente por enemigos. Isaías, ¿no? Dios dice por medio de Isaías, no temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. A Yahweh de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Y luego va a decir que Él sea su santuario, ¿no? Es decir, un lugar de tranquilidad y paz. Eso es en la página 85. Que Él sea su santuario. Y la persona que teme a Yahweh Dios va a ir viviendo en paz y tranquilidad. No va a estar viviendo agitado. No va a estar viviendo, con mucha ansiedad. No va a estar preocupándose cada día. Va a estar viviendo en paz y tranquilidad. Ha habido muchas personas en la Biblia que han pasado por circunstancias bien difíciles, pero han mostrado esa paz y tranquilidad.
Y los apóstoles, por ejemplo, aún en la cárcel, ¿estaban realmente preocupados? No. Estaban confiando en Yahweh Dios. Y los que temen a Yahweh Dios van a ir creciendo en esa paz y tranquilidad. Luego, en la página 86, el temor de Yahweh Dios produce un corazón de amor hacia Él. Un corazón de amor hacia Él. Y recordamos, ¿no?, algunas verdades que están ahí plasmadas. Él existe por sí mismo, Él no depende de nada, ¿no? Él ha creado a todo, sostiene todo. Él es juez de todos y muchas otras características que Él tiene. Cuando una persona no cristiana contempla quién es Yahweh Dios, ¿cuál es el único sentimiento que debe tener delante de Él? Una persona no cristiana, cuando contempla realmente quién es Yahweh Dios, ¿cómo debe sentirse? Terror, con terror. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. No se ha amparado bajo el cuidado de Yahweh Dios. Pero para los que somos cristianos, ¿qué es? Ya no necesitamos temer a su castigo. Así que debe provocar, cuando contemplamos, y muchas veces creo que tomamos esto por sentado, que hemos experimentado la misericordia, la gracia de Dios. Los que somos cristianos, muchas veces no meditamos en eso, lo que hemos recibido gratuitamente de parte de Dios. Dice en la página 87, mirar cuán gran amor, en 1 de Juan 3:1, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso está hablando a los cristianos verdaderos, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué respuesta debería provocar en nosotros el amor infinito, no de Dios, hacia nosotros? Es un amor, es amor de nuestra parte. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice en 1 de Juan 4. Cuando entendemos la infinita grandeza de Yahweh Dios, nos debe entrar ese temor reverencial hacia Él, y luego, al meditar eso, que Él nos ha llamado a participar en su familia, nos debe llenar de amor hacia Él. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, ¿saben lo que es la base de obediencia a Dios ahí, en la ley de Dios? El temor de Dios y el amor por Dios. Y uno puede ir leyendo en el libro, ¿no?, en las siguientes páginas de Deuteronomio, del temor de Dios, que eso también está vinculado con amar a Dios con todo tu corazón. Y así que un amor verdadero, debemos entender, no se basa en los sentimientos, más bien se basa en un corazón orientado hacia Dios. Al final de la página 88 dice, la persona que teme a Dios se esforzará para guardar los mandamientos de Dios, entendiendo que el mandamiento de primera importancia es de amarle a Dios con todo nuestro ser. Y cuando amamos a Dios, ¿qué ocupan nuestros pensamientos? ¿No ve? ¿A base de qué tomamos decisiones?
Pasamos a la siguiente página. El temor de Yahweh Dios produce un servicio aceptable con temor y reverencia. Y con eso vamos a ir meditando en varias verdades que eso produce, ¿no? Un servicio aceptable con temor y reverencia. Y dice al final de ese versículo, o el siguiente versículo en Hebreos 12, hablando de ese servicio aceptable, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pensamos en una persona que es terrenalmente importante, como un presidente, un rey o alguien muy importante, ¿no? Aún un deportista a veces. Cuando nos acercamos a esa persona, ¿cómo nos acercamos a él? Con temor, muchas veces, porque queremos ser aceptos por esa persona. Si tú y yo temblamos, ¿no?, delante de una persona terrenalmente importante, ¿no? Si tú fueras a presentarte delante del presidente, ¿no?, o del presidente o un rey, podemos decir, temblarías. Pero ¿cuánto más debemos temblar delante de Yahweh Dios? Así que, y ese temor va a producir, ¿qué? Un servicio aceptable. ¿Aceptable a quién? ¿Quién define lo que es aceptable? Dios. Y vamos a estar viendo aquí varias aplicaciones prácticas de eso. Yahweh Dios define lo que es aceptable. Yo no defino lo que es aceptable. No es conforme a mi criterio. No es conforme a lo que yo pienso. Es conforme a lo que Dios dice. En el Antiguo, pasando, ¿no?, a la página 90, en el Antiguo Testamento, ¿no?, casi a la mitad, o el segundo párrafo ahí, en el Antiguo Testamento, los israelitas eran reprendidos por su obediencia externa, muchas veces, mientras tenían corazones totalmente extraviados. Ellos realmente no temían a Yahweh Dios. Más bien estaban, por decir, sirviendo a Dios conforme, solo para aparentar. Y la pregunta otra vez es, ¿cómo es tu corazón? A veces vemos a Dios, ¿no?, y aún hablamos de nuestro tiempo devocional. Bueno, no he tenido mi tiempo devocional, entonces, ¿qué decimos? Voy a pasar un mal día. Dios no es así. Dios no es así. Obviamente debemos alimentarnos con el pan diario que necesitamos. De hecho, requerimos eso. Pero no es como ya Dios nos va a dar si o en un día no podemos o estamos demasiado cansados por una razón legítima. Realmente es una relación de corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? Y obviamente un corazón orientado hacia Dios va a pasar tiempo en su palabra, pero reconociendo quién es Él. Primera de Pedro, ¿no?, en la página 91, Primera de Pedro, allá arriba, 1, 16 y 17, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. ¿Temor de quién? Temor de Dios. Temor de Dios, conforme a la santidad de Dios. Nosotros imitamos a Dios en su santidad por medio de conducirnos en el temor de Él. Y ese conducirnos es nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir. Y mucho de lo que vamos a meditar en las próximas secciones se encuentran en
Primera de Pedro. Y es interesante, ¿no? Esos versículos en Primera de Pedro 1, 16, 17, ¿no? Y luego, ¿no? De conducirnos en el temor de Él. Y luego va explicando cómo es. ¿Cómo es ese conducirnos en el temor de Él? El temor de Dios produce una meditación en Yahweh Dios y su palabra para crecer en sabiduría. Dice la palabra, el temor de Yahweh Dios es el principio de la sabiduría. Temor de Yahweh Dios. ¿Y cómo sabemos, cómo conocemos a Yahweh Dios? Es por la palabra de Dios. Es por lo que Él ha dicho, lo que Él ha revelado de sí mismo. Así que los que mediten o meditando en la palabra es como conocemos a Yahweh Dios y es como vamos a crecer en sabiduría. ¿Quién es un necio? Un necio es alguien que no toma en cuenta a Dios. No toma en cuenta lo que Dios dice, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas muy necias que van haciendo los incrédulos. Ya he mencionado varios, ¿no? Pero toda clase de egoísmo es necedad. Pero, ¿no? En varios salmos, incluyendo el Salmo 119, cuando vamos meditando en el carácter santo de Dios, sus obras maravillosas, sus mandatos justos, eso va a producir en nosotros, ¿no? Estas obras que estamos hablando, una vida diferente. Hay muchas historias bíblicas que muestran la necesidad del ser humano, como ya hemos mencionado de Faraón. Hay Herodes en el Nuevo Testamento que también, ¿no? Quería, en Hechos capítulo 12, que quería la gloria para sí mismo. Él no meditaba en Dios, ni en su palabra, más bien quería para sí mismo. Al final de la página 92 dice en esa cita, 1 Corintios 3, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es quien prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, es decir, sabios de este mundo, los cuales son inútiles. Inútil. Dios dice de los razonamientos, ¿no? Del ser humano natural, es inútil. Inútil. Y vemos mucho de esa inutilidad en nuestra sociedad. Como hemos estado hablando, ¿no? De confiar en un ídolo. Un ídolo puede cuidar de sus feligreses, de sus adoradores. No, es inútil. No tiene sentido. No tiene razón. Así que los que hoy en día, ¿no? Tenemos muchos los que van promoviendo muchas locuras realmente respecto a cómo es el ser humano, cómo es el matrimonio aquí en Bolivia. Despreciado, ¿lo ve? Casi destruido. Hay muchos jóvenes que dicen, no, ni vale la pena. Miren mis padres. Mira cómo están todos. No. Y van, ¿no? Siguiendo la sabiduría humana. En el sistema educativo, aquí, promueven la sabiduría, promueven el temor de Yahweh Dios en el sistema educativo, ¿no? Es decir, fiscal, los fiscales, no, para nada, todo lo contrario. Eso es necedad.
necedad. ¿Y qué pasa con esos niños cuando vayan creciendo? Llegando a ser adolescentes, jóvenes, que siguen esa forma de pensar. Se destruyen a sí mismos y a todos los demás. En contraste con la necedad humana, la meditación sobre el carácter de Dios nos alumbra, reemplazando la oscuridad del mundo con la luz de Dios. Solo su luz nos puede guiar en su verdad. La pregunta, ¿no?, para cada uno de nosotros es sobre la sabiduría de quién vas a ir fundamentando tu vida, tomando decisiones. Y para hacerlo sobre los fundamentos de Dios, de la palabra de Dios, van a tener que meditar la palabra de Dios. ¿Tú meditas la palabra de Dios? Y en este libro, por ejemplo, hay muchos versículos bíblicos. Pueden ir a esos pasajes, pueden meditar, ¿no? Y para mi persona, por ejemplo, cuando yo iba meditando en la locura y lo que Dios dice respecto a lo que están haciendo los que adoran ídolos, imágenes, y lo que el ser humano dice, eso me llevó a pensar, ¿cómo es? No se escucha eso muchas veces, ¿no? El ser humano dice, estoy adorando a Cristo por medio de ese ídolo aquí. Dios dice, no estás adorando a Cristo, estás adorando esos materiales físicos, ¿no? Esa construcción. No estás adorando ninguna entidad real. Y cuando vayamos meditando en eso, vamos viendo realmente la locura del sistema del mundo. El temor de Dios, vamos pasando al siguiente, el temor de Dios produce metas eternas, ¿no? En la página 94, va produciendo metas eternas en lugar de metas temporales. ¿Cuáles son las metas de tu vida? ¿No? ¿Cuáles metas? Muchos tienen metas de obtener un título. Y para llegar a tener un buen puesto de autoridad, un buen trabajo, un buen sueldo. Quieren disfrutar de la vida, ¿no? Y es interesante que muchos hasta piensan que, bueno, ya van a trabajar desde los 20 hasta los 65 años de edad más o menos, y luego van a volver a portarse como niños, es decir, disfrutando de los placeres conforme a su gusto. Eso es la jubilación, ¿no? Conforme a muchos, especialmente en el norte. Es pensar, ¿cómo puedo disfrutar a mi manera de la jubilación? Dios no nos ha creado para eso. Eso es una meta bien mundana. Pero muchas veces tenemos metas similares a los del mundo, ¿no? Buenos ingresos, buen título, puesto de poder, y aún varios, por ejemplo, hay jóvenes que van al instituto bíblico para ser pastores. ¿Y por qué quieren ser pastores? Un puesto de autoridad y ingresos seguros. Esas no son metas bíblicas. ¿Y cómo sabemos cuáles son nuestras metas? ¿Qué estamos alentando a nuestros hijos? ¿Cuáles metas estamos pasándoles? Estamos diciéndoles, tú tienes que cuidar de mí en mi vejez, así que tienes que tener un buen trabajo con un buen sueldo. Obviamente, ellos deben cuidar de sus padres en su vejez, pero conforme a lo que Dios provee, no como meta principal. Las metas eternas tienen que ver con buscar primero el reino de Dios y lo que le agrada a Él, ¿no? ¿Cuáles son algunas metas eternas que debemos tener? En la página 95, por ejemplo, una sumisión. Entonces, algunos preguntan, ¿qué es la voluntad para mí? ¿No? Y aquí, un temor de Dios va a producir esto.
Una sumisión personal a Dios para crecer en santidad, humildad, amor y el fruto del Espíritu. Eso es una meta, y es una meta correcta. Un crecimiento en la vida matrimonial y en la familia bajo el señorío de Cristo. Una participación activa en la iglesia local, honrando a Dios y sirviendo a los hermanos. Es una meta bíblica, que debemos estar haciendo eso. Una participación en compartir el Evangelio con los no cristianos. Un servicio, número 5 ahí, un servicio desinteresado para con otras personas. Y aun los que hacen un servicio muchas veces es para que otros me ven. ¿No es cierto? Pero un servicio desinteresado es para honrarle a Dios y para ayudar a otros. Eso es una meta en nuestra vida, una meta cristiana. Y los no cristianos, ¿qué van a decir? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué provecho te da? ¿No ve? Eso es lo que ellos dicen. No estás sacando ningún provecho de esa actividad. Ellos no tienen metas bíblicas que honran a Dios. Una aceptación del sufrimiento por causa de Cristo. Así que estos versículos ahí, 2 Corintios 4, 18, solo voy a leer el último ahí. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que nuestra perspectiva, nuestras metas van ajustándose. Vamos a ir evaluándonos, ¿no? en nuestras metas, y el temor de Dios significa evaluar con honestidad nuestras vidas, nuestros temores económicos, nuestras decisiones, nuestras metas en todo lo que vamos haciendo. Toda decisión se va a ir tomando, reconociendo quiénes somos y que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios. Continuando, el temor de Dios produce un crecimiento en la verdad y la integridad. Al final de página 96. El temor de Dios produce un crecimiento en la verdad y la integridad. Cuando una persona se conduce en el temor de Dios, ¿qué van a decir otros? ¿Qué van a decir? ¿Cómo va a manifestarse? Ellos van a ver que esa persona no toma decisiones para proteger sus propios intereses. Va a ir manifestando una integridad que no se encuentra en la sociedad. No va a tomar decisiones basadas en el resultado más favorable para él. Más bien, va a ir tomando decisiones basado en qué es lo que le honra a Dios. Hay ejemplos de muchas veces vivimos en la mentira, aun con nuestros familiares, nuestro cónyuge. Y a veces mentimos de cosas muy sencillas. No es integridad. El que teme, en Proverbios dice, el que teme a Dios y va a honrar a sus compromisos, hace perjuicio de sí mismo. Cuando una persona que teme a Dios está en una situación difícil, que le está, que quiere hacerle comprometerse con el mundo, ¿qué va a hacer? Va a estar pensando en lo que le honra a Dios. Va a estar pensando en eso. 1 de Pedro 2, 12 y 15, ahí esos versículos. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable,
a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y otra vez usando esa situación de ideología de género, ¿no? Es insensatez. Cuando un cristiano se para sobre la verdad de Dios y dice, no voy a participar en perjudicar a esa persona, ayudándole a vivir en esa mentira. Realmente está participando más bien en hacer, como dice, hacer enmudecer la ignorancia de esos hombres insensatos. La insensatez se va manifestándose en eso. Hay ejemplos de chismes, ¿no? De participar en eso. Muchas veces estamos callados frente a eso en vez de participar en ser parte de la solución. En el trabajo, muchas veces los jefes exigen doble contabilidad. Es por todos lados. Y la primera pregunta es, ¿qué honra al Señor? Esa es la pregunta, ¿qué honra al Señor? En toda situación. A veces, en varias ocasiones, las autoridades mismas, y vamos a estar viendo eso también, exigen cosas que no son correctas. La pregunta otra vez es, ¿qué honra a Dios? ¿Qué honra a Dios? Tenemos que meditar en eso. Y esa integridad al final de esa sección, en la página 99, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Y eso está en 1 de Pedro 2, 11 a 17. Y recuerden que es sobre la base de conducíos en temor. Se abstienen de las pasiones desenfrenadas, no dan lugar para una acusación verídica. Cuando son calumniados, la verdad de Dios, de sus buenas obras, se hace evidente. Y varias otras cosas. Continuando con la siguiente sección ahí, en la página 100. El temor de Dios produce una lucha constante contra la maldad y los vicios de nuestra vida interior. ¿Qué es lo que el temor de Dios va a producir? Es atacar la maldad en ¿quién? En mi persona. En mi persona. 1 de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Desechando toda malicia. Y es triste qué tan pronto somos para pensar mal de otra persona, pensar mal de otros cristianos especialmente. Aún dentro de la iglesia, aún vamos dando, lugar, vemos algo y ya tenemos una historia para todo lo que ha pasado, aún sin haber realmente conocido la verdad. Y muchas veces hacemos eso. La malicia, ¿no? Es buscar, ir pensando y hacerle mal a otras personas. Y en eso, ¿cómo es que luchamos contra la maldad? Es por reemplazar la maldad con lo que es bueno. ¿Ok? En vez de ir fomentando la amargura en mi corazón, voy a ir orando por esa persona y pensando en cómo puede ser para esa persona una bendición. Realmente, si solo hiciéramos eso, se resolverían muchos problemas en la iglesia. Muchos. Hay varias otras cosas, habla del engaño, ¿no? El mundo vive en el engaño.
Nosotros no debemos vivir en ese engaño. Ese versículo 11 de 1 Pedro 2 habla de que nosotros debemos abstenernos de las pasiones carnales, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que atrae a la gente puede ser la pornografía, las drogas, el alcohol, televisión y podemos decir hasta satisfacer un apetito que no está mal en sí mismo, el comer, pero comer de más, tener nuestra atención fijada ahí. Y es interesante, al final de la página 101 ahí, nuestro adversario, dice el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando devorarnos. ¿Cómo va a devorar? ¿Cómo es que él quiere devorarnos? ¿O cuáles son sus tácticas para eso? Dice en ese mismo pasaje, pero son por medio de engañarnos, a continuar en la soberbia. Ese pasaje está hablando de humillarnos delante de Dios, no de actuar en la soberbia de nuestra vida anterior, de vivir, ¿no? Él nos engaña cuando seguimos viviendo en la malicia, cuando vivimos en la hipocresía, envidia y otras cosas. El diablo, por ejemplo, el diablo se deleita cuando yo estoy luchando contra la maldad en mi vida. ¿Se deleita el diablo en eso? No. ¿Él se deleita cuando hay paz y armonía entre los hermanos? No. En sí, esas son sus maneras para devorarnos, para atacarnos y hacernos vivir en esas cosas. ¿Es fácil luchar contra nuestra maldad interior? ¿Quién aquí dice que es fácil? No, no es fácil. Es demasiado difícil. Pero podemos decirlo, como dice en ese mismo pasaje, en 1 Pedro 5, con la fuerza de Dios. Pasando al siguiente, el temor de Dios produce matrimonios y familias de amor y armonía. Y podemos hacer la pregunta, ¿no? Eso en la página 103. Podemos hacer la pregunta. En la cultura en general, ¿se ve que el matrimonio está bien? No muy bien, ¿no ve? Muchos ya, los jóvenes, ni se casan porque dicen, no, el matrimonio no funciona. Están viviendo o están viendo familias de armonía, paz y armonía en la familia. No. Pero ¿qué pasa en nuestras familias cuando comenzamos a vivir en el temor de Dios? Cuando cada uno va pensando, por ejemplo, ¿qué dice Dios de cómo debo vivir con mi cónyuge? ¿Cómo debo amarla, por ejemplo? ¿Qué dice Dios? El temor de Dios nos hace meditar en ¿qué? Su palabra. Y su palabra nos dice exactamente cómo debemos amar. ¿Qué dice Él de cómo criar a mis hijos? ¿No? Primera de Pedro 3:7, por ejemplo, dice al esposo que debe convivir de manera comprensiva con su esposa. De manera comprensiva. Eso en la página 103, ahí. Es de tomar en cuenta el estado más frágil de la mujer, ¿no? Es de entender que necesita cuidado y protección en lo espiritual, emocional, económico y físico. Hay varias otras cosas. Y cuando comenzamos a hacer eso, ¿qué va a estar pasando en mi matrimonio, en mi hogar? Va a ser diferente. Va a ser diferente. Primero de Pedro 3 también tiene instrucciones para las mujeres respecto a sus deberes y luego también hay instrucciones para los niños. Pasando al siguiente, yo sé que estamos corriendo un poquito, pero el temor de Dios produce un amor sincero y servicio mutuo entre los hermanos. Y eso en la página 105. Dice en 1 de Pedro 1:22,
puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando comenzamos a amar unos a otros en la iglesia de verdad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? El temor de Dios va a producir ese amor sincero, un servicio. Y vamos a ir viviendo en la armonía con unos con otros. ¿Y qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No es algo solo superficial, es algo de corazón y de corazón íntegro, puro, delante de Dios. Hay varios versículos ahí, ustedes pueden leer en la siguiente página respecto a qué es lo que eso va a producir. Compasivos, fraternales, misericordiosos, no devolviendo mal por mal, sino más bien bendiciendo. Pero aún dentro del cuerpo de Cristo muchas veces vamos a corresponder el mismo trato al otro, lo que me ha dado, y yo le voy a hacer. O por lo menos voy a pensarlo en mi mente. Y tal vez voy a por lo menos también compartir lo que me ha hecho a otra persona. El amor sincero se manifiesta en la humildad, la compasión, el perdón. ¿Cómo sería, no, nuestros matrimonios, familias, iglesias si fuéramos a crecer en eso? Eso es lo que el temor de Dios produce. ¿Quiénes quieren vivir en una sociedad, una iglesia, una familia que tiene el temor de Dios? ¿Quiénes quisieran vivir en eso? Eso es lo que estamos hablando. ¿Y dónde tiene que empezar? Conmigo. Tiene que empezar con cada uno de nosotros. Al siguiente, el temor de Dios nos hace santificar a Cristo como Señor, al proclamar la esperanza eterna en Él. Y santificar a Cristo como Señor es un pasaje más o menos bien conocido de 1 de Pedro 3. Y eso tiene que ver con realmente tenerlo a Él como el centro. ¿Quién es? En el Nuevo Testamento, cuando ellos decían Cristo es Señor, ¿qué estaban diciendo de quién no es Señor? Ellos decían Cristo es Señor, y la cultura, ellos en ese contexto del Nuevo Testamento, cuando fue escrito, decía quién era el Señor, César. Los cristianos, cuando declaraban Cristo es Señor, aquí cuando dice santificar a Cristo como Señor, es decir, no hay otro Señor. No hay otro Señor. Así que cuando yo voy a proclamar la palabra de Dios, Cristo es Señor. Y por eso, ¿no? Si ustedes pueden ir leyendo en esa parte de los versículos famosos en Hechos. Los apóstoles decían, tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. No vamos a obedecer al hombre. Cuando tú nos dices que deben dejar de predicar en el nombre de Jesucristo, ellos decían, no, vamos a obedecerle a Dios en lugar del hombre. Eso es santificar a Cristo como Señor en compartir el Evangelio. Y obviamente podemos aplicar eso también a la vida diaria. Pero esas personas, ellos tenían el temor de Dios y no temían al hombre. Ellos santificaban, el temor de Dios los llevaba a santificar a Cristo como Señor en sus vidas. Y por eso podían proclamar sin temor al hombre la verdad de Dios. Continuando, el temor de Dios, en la siguiente sección, en la página creo que es 110, si no me equivoco.
Sí. Produce un ejercicio correcto de la autoridad que Dios nos ha delegado. Y cuando hablamos de las autoridades humanas, ¿hay una autoridad humana que es autónoma? ¿Qué tal los pastores? ¿Yo puedo hacer lo que me dé la gana? Los padres. ¿Qué tal los gobiernos civiles? ¿Ellos pueden hacer lo que les dé la gana? Para nada. Ellos también van a ser juzgados por Dios, por cómo han ejercitado su autoridad. Dice en Salmo 2, que también es uno de mis pasajes favoritos ahí en esa página. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad a Yahweh con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ninguna autoridad humana es autónoma. Y en sí, ¿no? En ese pasaje de Deuteronomio habla de quienes deben ser nombrados como jueces. Y ¿no? Los principios ahí, ¿cómo va a resultar el temor de Dios en autoridades terrenales? ¿No? Si son pastores, padres, gobiernos, jefes de trabajo, podemos decir también. Ahí, ¿no? Cada autoridad legítima es constituida por Dios. Yahweh Dios reina sobre todo y Dios concede esa autoridad. Las autoridades deben ejercer su cargo en el temor de Dios, no en el temor de otra persona. Las autoridades deben ser personas de integridad. Eso es un principio bíblico. Autoridades, quien sea, debe ser personas de integridad. Deben llevar vidas ejemplares como padres, pastores, jefes, gobierno civil. Deben gobernar y juzgar según la justicia de Dios, no según sus propios criterios. Y deben ejercer su cargo para beneficiar a los que están bajo su autoridad. En sí, ¿qué dice la palabra de las autoridades? ¿Qué es otro nombre que le dan la palabra? Ministros. Un ministro. ¿Qué es un ministro? Es alguien que ministra, que ayuda para el beneficio de otro. Y aún en nuestros gobiernos civiles usamos eso, ministro de eso, ministro del otro. Pero ya hemos pervertido tanto, tergiversado tanto el idioma, que ya no entendemos qué es un ministro. Quiere decir un servidor. ¿Y qué pasaría, pregunto, en nuestras casas, la iglesia de Dios, el trabajo, el país, si tuviéramos personas que ejercieran su autoridad en el temor de Dios, conforme a estos principios? ¿Cómo sería? Una maravilla. Una maravilla. Otra vez la pregunta es, ¿dónde tiene que empezar? Con nosotros. Y de hecho, podemos decir a nivel mundial, en muchos lugares del mundo, la iglesia y los cristianos no hemos sido ejemplos de esto en nuestros matrimonios, nuestras familias, ni en la iglesia. Así que tiene que comenzar en la casa de Dios. El temor, pasando al siguiente, el temor de Dios produce, y ustedes pueden leer todo lo que falta en esa sección. El temor de Dios produce sumisión correcta a las autoridades terrenales. ¿Y quién es la última autoridad?
Dios. Dios es la última autoridad. Así que cuando hablamos de una sumisión correcta, no es una sumisión ciega. No es una sumisión ciega. Toda autoridad, y hay varios principios ahí, otra vez, la autoridad legítima ha sido establecida por Dios. La sumisión a esa autoridad es sumisión a Dios. La rebelión contra esa autoridad es rebelión contra Dios. Los subordinados deben obedecer, no temiendo al hombre, sino en el temor de Yahweh Dios. Número 3, los subordinados deben obedecer en el Señor. Varias veces se repite esa frase, en el Señor. Quiere decir que esa autoridad no es autónoma, no puede mandar lo que le dé la gana. Es decir, yo puedo y debo pensar en lo que Él está mandando conforme a la palabra de Dios. Y por ejemplo, en COVID, ¿qué estaba pasando? La autoridad civil estaba mandando que no podemos reunirnos, ¿no? Cerrando las iglesias. ¿La autoridad civil tiene tal autoridad? No tiene esa autoridad. Dios es quien tiene esa autoridad. Los subordinados deben obedecer con sinceridad de corazón. Al final de esa sección, la persona que teme a Yahweh Dios se somete a la debida autoridad humana con humildad y de buena gana, ¿no? Y podemos preguntar de nuestros hijos, ¿hacen eso muchas veces? Muchas veces no. Debemos pensar de nosotros mismos entonces. ¿Cómo es nuestra sumisión? ¿De buena gana? ¿De corazón? ¿Somos ejemplos? Ahí, siguiendo el siguiente, que es el último en esta parte, el temor de Dios en una sociedad produce una cultura de mutuo respeto y observancia de la ley de Dios. Y hay algunas cosas muy prácticas ahí. Los gobernantes, ¿no?, van a decir, ¿cómo gobernamos con temor y reverencia a Dios? Van a buscar en la palabra de Dios lo que honra a Dios, cómo deben gobernar correctamente. Y saben que en el Antiguo Testamento los reyes tenían que, fue un mandato de Dios a que los reyes tenían que escribir toda la ley de Dios, una copia para sí mismo, y luego meditar todos los días de su reinado, entendiendo que estaban bajo la autoridad de Dios. Los jueces preguntarán, ¿cómo dictamos sentencias justas, sin parcialidad, en el temor de Dios? ¿Vemos eso en los tribunales? No. Los abogados preguntarán, ¿cómo promovemos la justicia, verdad, con nuestros clientes? ¿Hay mucha manifestación de verdad con los abogados? Para nada. Los deportistas, ¿cómo debemos jugar? Sin trampas y sin egoísmo idolátrico. Los que trabajan en el entrenamiento, lo harían conforme lo que es puro y recto, en lugar de lo que es grosero y sensual. Los negociantes evaluarán sus negocios para verificar que sus productos y servicios son los que agradan a Dios, son para el bien de otras personas. En esencia, todos irían descubriendo lo que agrada a Dios. Eso sería una sociedad. ¿Y quién quisiera vivir en tal sociedad? Yo creo que todos. Otra vez, la pregunta es, ¿con quién debe comenzar? Conmigo, con nosotros. Una sociedad que va realmente profundizándose en el temor de Dios, va a ir amando al prójimo como a sí mismo.
va a ir creciendo en la integridad, la protección de los vulnerables, el cuidado del vecino, la bondad, el perdón y muchas otras cosas así. Y todos nosotros entendemos cómo sería tal sociedad. Así que tiene que comenzar con nosotros. Y todo esto comienza con temor o temerle a Yahweh Dios. Al final, ahí el resumen. Yahweh Dios es nuestro creador y dueño, por ende Él merece nuestro temor, adoración, amor y servicio. Y a medida que vayamos creciendo en nuestro temor de Él, nuestras vidas irán transformándose. Las preguntas también al final. ¿Cuál es la verdad más fundamental de nuestra existencia? Es que Yahweh Dios es nuestro creador. Él es nuestro dueño. Y que nuestras vidas sí o sí deben girar en torno a Él. ¿Qué es lo que impide que meditemos cada día en la grandeza de Yahweh Dios? ¿Qué es lo que impide que eso? Es muchas veces, por decir, falta de tiempo. Es interesante, cuando subo un taxi, a veces estoy conversando con el taxista y le pregunto, ¿tú lees la palabra? Bueno, a veces, siempre oro en la mañana cuando salgo, pero como sabes, no hay mucho tiempo en el día. La pregunta es, ¿qué es lo que nos impide? ¿Cuáles son las evidencias de temer a Dios en circunstancias difíciles? ¿Qué valores se manifiestan en sus conversaciones? ¿Conoces la palabra lo suficiente como para discernir lo que le agrada en asuntos básicos de la vida? Como manifestar humildad, amor, paz y paciencia, bondad y perdón. Hay cosas bien básicas que ni ahí estamos bien orientados muchas veces. Y luego de eso a base de eso podemos discernir lo que le agrada en situaciones más complejas. Realmente mi oración es que podamos ir creciendo en ese temor de Dios. La conclusión: si tú formas parte de la familia de Yahweh Dios, quien gobierna a toda su creación y cuida de su familia, ¿temes algo de la creación o temes a Él? Si temes a Yahweh Dios, ¿estás creciendo en tu vida de obediencia a Él? Y ahí al final también hay otros pasos prácticos para meditar y crecer en las últimas páginas del libro, de ir reflexionando, pensando y trabajando nuestras vidas. Varias verdades que debemos ayudarnos a trabajar nuestras vidas, disciplinarnos y crecer en la madurez. Y al final voy a leer para terminar los últimos versículos y lo que dice en el último párrafo. En la medida que vayas creciendo en tu temor de Yahweh Dios, irás perdiendo tu temor de todo lo terrenal. En la medida que vayas creciendo en tu temor de Yahweh Dios, irás perdiendo tu temor de todo lo terrenal. Y con este temor de Dios vivirás cada vez más en paz y obediencia a Él. Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar otra vez. Gracias, Señor, por este tiempo, por la meditación de quién eres tú, y ayúdanos a entender qué tan práctico es temerte a ti.
ayúdanos a entender que cuando nos conducimos en el temor de ti, nuestras vidas, sí o sí, irán cambiando, Señor. Y cambiando para nuestra paz contigo, cambiando en cuanto a nuestro amor por nuestro prójimo, irá cambiando en todo sentido. Y te pido por nosotros, cada uno de nosotros, por nuestras iglesias, por nuestras familias, que podamos ir meditando en esto, Señor. Y te pido, Señor, que realmente lo que hemos meditado brevemente ahora, hemos pasado rápido, muchas verdades que en sí podría tomar años para desarrollar, Señor. Te pido que vayan meditando, que vayamos meditando en todo lo que hemos aprendido. En tu nombre, amén.